Para aquellos que van en bus, a las 8:30 sale de acá, ¿no? Pastor, a las 8:30. Sale de acá entonces, para los que van en bus, ¿ya? Para que tengan ese horario. No lleguen más tardecito, traten de llegar a esa hora. Sábado de la mañana, es bastante expedito. A veces se demora en pasar la micro, pero es rápido en trasladarse. Eso será entonces para tenerlo en cuenta este sábado, a las 8:30. Bien. Y si alguien, ¿cierto? Dije hace un momento atrás, no vino a la clase, puede bautizarse, puede hablar con el pastor. Siempre hay oportunidad, siempre hay una posibilidad. ¿Me dice amén? Bien, abra su Biblia en Jeremías, capítulo 33, verso 6. Vamos a empezar al tiro allí, ¿ya? Porque quiero llevarlo a lo que el Señor, a lo que nuestro Dios le dijo a su pueblo, ¿ya? Y hace ver Él, hablando de la sanidad, ¿cierto? ¿Ya? Del cuerpo, cómo entonces Él le hace una promesa al Dios a través del profeta, ¿ya? Hablando entonces de que la palabra que vino a la vida de Jeremías vino por Jehová, dice el verso 30, el verso 1, ¿no? Vino palabra de Jehová a Jeremías, ¿ya? Por segunda vez, ¿cierto? Estando preso en el patio de la cárcel, ¿ya? Diciendo. Entonces, para que vean ustedes que los hombres de Dios sufrían, y mucho, ¿ya? Pero aún así Dios mandaba su palabra. ¿Me dice amén? Entonces aquí también está este verso que normalmente hablamos de, ¿cierto? Clama a mí y yo te responderé. Viendo, ¿cierto?, el contexto de este pasaje bíblico, entendiendo que hay una lucha y una guerra espiritual siempre, permanentemente, que algunos no la perciban y que algunos no tengan la sensibilidad para verla porque son muy racionales o son personas muy pensantes, no quiere decir que no existe la guerra espiritual. O sea, estamos en un mundo espiritual. Vivimos bajo una constelación, ¿cierto?, de situaciones espirituales que nosotros a veces no percibimos por no tener esta sensibilidad de parte del Espíritu, pero que es una realidad, es una realidad. ¿Me dice amén? Por eso, ¿cierto?, se le dio, dice que se le llama a Satanás, ¿cierto?, el que tiene potestad del aire, dice. Así que ahí hay una dimensión espiritual, ¿ya? Hay una dimensión espiritual en los aires y a veces no entendemos eso. Nosotros lo miramos muy racional y a veces, ¿cierto?, cuando queremos entender los pasajes bíblicos, no tenemos la luz suficiente y la capacidad para recordar lo que estamos leyendo y que siempre no se deja ver las cosas espirituales, cosas que nunca debemos dejar de entender. Otra cosa, cuando usted lea sobre todo lo que le pasa al pueblo de Israel y todo lo que el pueblo de Israel trataba de entender, todo lo entendía bajo este concepto espiritual. Para ellos no era una cuestión humana, no era una situación humana, era espiritual. ¿Me dice amén? Entonces, por eso aquí hay una preocupación de Dios y un deseo de Dios de que el pueblo se arrepienta y entonces serán sanados. Entonces, Dios, ¿cierto? Y lo voy a decir así, mezcla, ¿cierto?, la totalidad del hombre. El hombre es cuerpo y espíritu, es tripartito, por lo tanto, o tridimensional, como usted quiera llamarlo, ¿ya? ¿Cierto? En ese sentido, Dios, nuestro Dios, conoce todas las cosas. Eso mismo pasa con Jesús, que conoce todas las cosas, ¿ya? Por lo tanto, entonces, el Señor, al hablar a través del profeta, está hablando una cosa integral. No está hablando simplemente de algo, ¿cierto?, específicamente del cuerpo, de sanidad, de la cura, de la medicina, sino que es algo espiritual también incluyéndose en la parte humana o en el cuerpo. Dice aquí, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, ¿ya? Y los curaré, ¿ya? Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces, el Señor, nuestro Dios, está hablando de lo que va a ocurrir posteriormente cuando el pueblo de Israel se arrepienta. ¿Y de qué se va a arrepentir? De sus pecados, justamente, de sus pecados.
¿Ya? Entonces, el Señor, si usted lo quiere así, el Señor está viendo los pecados como consecuencia de enfermedad. ¿Ya? Y usted va a ver cómo Dios, en los 27 milagros que narra la Escritura de Él, usted va a ver las distintas posturas de Cristo y las distintas formas de sanar, simplemente porque Él conocía el origen de toda enfermedad. ¿Me dice amén o no? Claro, Él conocía todo origen de la enfermedad. Por eso da a entender la Escritura que a veces decía cosas Jesús que no le eran entendidas a la gente, porque Él sabía dónde estaba el origen de las dificultades. ¿Me dice amén? Entonces, el Señor Jesucristo, luego vamos a ir ya a un pasaje bíblico, ya vamos a ver varios casos, o algunos, si el tiempo nos da, ya. Jesús se movió, ¿cierto?, bajo el poder de Dios. Vino el Espíritu Santo ese día del bautismo, ¿cierto?, como cosa visible. Ya luego el Espíritu lo llevó al desierto. Por lo tanto, era evidente que el poder, o que el Espíritu Santo, ¿cierto?, que es el poder manifiesto de Dios, estaba sobre la vida de Jesús. ¿Me dice amén? ¿Ya? Segunda cosa, ¿ya? ¿Cierto? Si ese mismo Espíritu estaba ahí como poder, también estaba en la forma espiritual. No simplemente como manifestación de poder, sino también espiritualmente. Entonces Jesús tenía poder y estaba en forma espiritual. Y lo tercero que Jesús vivía era que Él tenía una mente de Él, la mente de Cristo. ¿Me dice amén? Entonces, si usted hace todo esto, usted puede ver entonces todo este mover de Dios en Jesús, cómo el Señor se movía. El Señor se movía en forma integral. ¿Me dice amén? Porque el poder era la manifestación que Él necesitaba para, ¿cierto?, hacer que el reino de Dios fuese manifestado. El Espíritu Santo le ayudaba, ¿cierto?, en las cosas espirituales, viendo más allá de las cosas que al hombre le sucedían. Y la mente de Cristo, que es la sabiduría que Él tenía, la usaba, ¿cierto?, de forma correcta y adecuada, porque conocía a los hombres de esa manera. Por lo tanto, entonces, termino esto, ¿ya? Cuando el Señor, entonces, Jesús hacía un milagro, Él se preocupaba que la persona que recibiría el milagro fuese sanada, liberada integralmente. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el título de la predicación es que Él sanó en forma integral. O sea, Él no dejaba cosas de lado. A diferencia de la ciencia médica, que la ciencia médica en muchos casos, ¿cierto?, no logra encontrar la causal de la enfermedad, simplemente los síntomas. Y también todo remedio o medicamento aplicado a los síntomas simplemente puede quitar los síntomas, los dolores, pero no, ¿cierto?, llevarlo a la sanidad completa. ¿Me dice amén? Porque muchas enfermedades que hoy día sufre la gente no son físicas, son mentales, son psicosomáticas, ¿ya? ¿Cierto? Y por lo tanto entonces necesitamos que el hombre que está enfermo sea sanado integralmente. ¿Me dice amén? Y para eso entonces tenemos que tener sabiduría de Dios, sabiduría del Señor. ¿Me dice amén? Veamos entonces un ejemplo. El hombre que estaba allí en el estanque de Betesda. Juan capítulo 5, versículo 2 al 10. ¿Ya? Creo que los ejemplos que traigo son bastante conocidos porque no tengo el tiempo para leerlo, pero simplemente manifestar un poco lo que está allí. El Evangelio de Juan, en el capítulo 5, sale un caso de un hombre, ¿cierto?, que se movía en las aguas y iba a ser llevado, o el que entraba allí, ¿cierto?, era sanado. ¿Ya? Pero el Señor Jesucristo habló con él directamente, ¿ya? Y estuvo allí entonces preguntándole algunas cosas específicas. Veamos lo que dice aquí en estos versículos, ¿ya? Dice, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado de Betesda, entonces, el cual tenía 5 puertas. Esto yacía una multitud de enfermos. ¿Cuántos habían? Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque aún el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad
que tuviese. ¿Ya? Pero Jesús en el versículo 6 le habla a uno de esos enfermos y le habla directamente. Nótese por favor, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Ya. El hombre estaba postrado, deseoso aparentemente de entrar a las aguas cuando el ángel llegara y pudiese ser sano. Pero ¿por qué el Señor le pregunta al hombre: ¿quieres ser sano? Cuando no era obvio, porque había una multitud de enfermos allí alrededor de ese estanque. Entonces, el Señor dice, le respondió al enfermo, no, ¿cierto? Que el Señor le dijo al enfermo. Nótese por favor, Él no responde la pregunta, como a veces somos muchos de nosotros, que no respondemos lo que se nos pregunta. Queremos responder aquello que nos llevó a la enfermedad, pero no respondemos la pregunta. La pregunta era simple y sencilla: ¿quieres ser sano? ¿Qué esperaríamos de un hombre que llevaba tanto tiempo postrado allí? ¿Ya? ¿Qué esperaríamos? ¿Qué esperaríamos? Que estuviera pero desesperado por ser sano. ¿Ya? Pero he aquí entonces lo que el Señor conoce, de lo cual tú ni yo conocemos. Dios conoce las intenciones del corazón. Dios conoce al individuo, a la persona. Alguien puede estar muy deseoso de que alguien se sane. Usted quiere que su amigo, su hermano, su pariente, su hijo, su hija, su esposo, quiere que usted se sane. Y eso es lo mejor que uno puede sentir por una necesidad de ese tipo. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta será: ¿el enfermo querrá sanarse? ¿El enfermo querrá sanarse? Es buena pregunta. Porque si no responde a lo que se le pregunta, ¿por qué me responde otra cosa? ¿Qué dijo? Señor, ¿cierto? Le respondió el enfermo: no tengo quien me meta al estanque. Nótese por favor. El enfermo no le contestó la pregunta al Señor. ¿Y a quién le echó la culpa? ¿A quién le echó la culpa? La pregunta es: ¿quería sanarse? Sigo con la pregunta. ¿Quería sanarse de verdad? ¿O estaba allí y estaba tanto tiempo, tantos años postrado de esa manera, que era mejor ser visto de esa forma? ¿Por qué la gente que es llevada al hogar de Cristo vuelve a lo mismo que era antes? Eso es para que usted pueda pensar, ¿ya? Nada más. ¿Cierto? No había quien lo llevara, quien lo pudiera estar allí, ¿no? Cuando se quitaba las aguas. Entonces Jesús le dijo, mire lo que le dice Jesús: todavía no hay respuesta, no hay petición. Que si un hombre que lleva tanto tiempo debiera haberle dicho algo al Señor, ¿ya? Y le echó la culpa a todos. Cuando yo iba para allá, hay días que llegaban otros y entonces los demás permiten que yo me mantenga de esta forma. Pero Jesús llegó justamente donde él. ¿Le era necesario al hombre enfermo decirle todo lo que le dijo a Jesús? No. ¿Conocía a Jesús lo que pasaba en esta situación? Sí la conocía. ¿Ya? Pero mire el Señor. ¿El Señor quería sanarlo? Sí quería sanarlo. Oh Dios. Eso es maravilloso. ¿Jesús quería sanarlo? Sí quería sanarlo. Y ya entonces, como el hombre se fue en evasiva, el Señor no le quedó otra cosa que mostrarle su amor, su misericordia a él en forma directa. ¿Y qué hace? Levántate. Levántate. Toma tu lecho y anda. Dice la Escritura, y al instante aquel hombre fue y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Aquí hay otro problema.
un problema que se le da en forma espiritual al enfermo. Mejor dicho, al sanado. Estaba prohibido hacer algo el día sábado. Si lo nombra en la Escritura es porque lo resalta, porque hay una problemática. Y la problemática es espiritual. Porque el día sábado era el día del Señor. Era el día que se cuidaba, que se guardaba según, ¿cierto?, la forma ritual o religiosa de los judíos. Entonces el hombre no podía tener ni buscar algo espiritualmente. El hombre tenía dos problemas. Estaba enfermo y tenía un problema espiritual. ¿Me dice amén o no? ¿Ya? Y el Señor tomó esas dos cosas y las giró a una sola. Sigo leyendo. ¿Ya? Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. ¿Qué hizo Jesús? Jesús le hizo una cosa. ¿Tú quieres ser sanado? Te voy a sanar. ¿Ya? No, señores, ¿tú quieres ser sanado? No importa. Vas a hacerlo. Y vino y lo hizo. Lo llevó a tener él que responsabilizarse ahora, el enfermo, de la sanidad que Jesús hizo. Por eso, hay mucha gente que se acostumbra a vivir de la miseria, de la misericordia de otros, de lo que los otros le dan, pero ellos no se hacen responsables, ¿cierto? O querer tomar esa responsabilidad para salir adelante airosos y poder hacer lo que decían. Este hombre no había trabajado nunca. ¿Ya? Llevaba 38 años enfermo. Nunca había hecho más de llegar al estanque. Y seguramente no llegaba, lo llevaban. ¿Se da cuenta usted, hermanos amados? Cada enfermedad pide de nosotros responsabilidad. ¿Cuánta gente ha sido sanada? ¿Y dónde está? ¿Agradeciendo a Dios? No. Simple y sencillamente gustando de la gracia y misericordia de Dios. Y lo añado, Dios no se arrepiente de hacerlo, porque cuando Dios lo hace, sabe lo que va a suceder con ese enfermo. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, muchas veces pedimos la sanidad, pero tenemos que asumir la responsabilidad de esa sanidad. Te daré toda la gloria, hablaré de esto siempre. Donde vaya la gente me conocerá y sabrá que tú me sanaste. Pondré la cara por ti, Señor. Oh, cuando dicen amén, ¿se da cuenta usted? Le diré a la gente lo que tú hiciste por mí. Eso yo creo que es lo que hoy día nos está enseñando la palabra al decir, sí, ok, lo hago, recibo la sanidad. ¿Y qué hago? ¿Qué hace la gente cuando es liberada? ¿Qué hace la gente cuando, cierto, Dios le entrega algo? ¿Qué hace la gente con las bendiciones de Él? ¿Qué hacemos nosotros con la bendición? Nos gustamos de las bendiciones, aprovechamos las bendiciones y el que los dio, ahí está, que espere. Oh, Dios. Oh, Dios. Eso se llama responsabilidad. Dios te dará más cuanto más responsable seas con Él. Si no, vas a tener que vivir de lo poco o mucho que puedas ganar o tener o vivir. ¿Me dice amén? Entonces, aquí hay algo claro. Ya, termino entonces. Ya, ¿cierto? Lo que se señala aquí. ¿Cómo entonces el Señor hace estas cosas? Recuerde, se preocupó de Él. Se preocupó de su cuerpo, se preocupó de su alma, ¿cierto? Y se preocupó de su espíritu. De las tres cosas. Al hombre lo sanó bien sano. ¿Ya? Y el Señor hizo lo que tenía que hacer. ¿Ya? ¿Cierto? Y el Señor entonces logró hacerlo. El hombre dio la cara, el hombre se responsabilizó. ¿Cierto? Porque le preguntaron. Él respondió, el que me sanó es el mismo que me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Se responsabilizó, no? ¿Dio testimonio, no? Claro que sí. No dijo, ¿y ahora cómo me la voy a arreglar? No, dijo, por eso estoy caminando. No porque ustedes me digan que el día sábado no me es dado autoridad para poder caminar, yo voy a caminar. Porque el que me dijo, el que me sanó fue el que me dijo que anduviera. ¿Cuántos dicen amén? Que estaba reconociéndolo como el Señor del día.
¿Quién es tu reposo? ¿Quién es tu día de descanso? Jesucristo el Señor. ¿Me dice amén? Vamos a otro caso. A una segunda cosa que tenemos acá. ¿Ya? Este también es conocido. Capítulo 5 de Lucas y capítulo 17 de Lucas. ¿Ya? Simplemente para leerlos que están allí. Va entendiendo cómo el Señor, ¿cierto?, está trabajando, ¿no? Como lo hace Él. Por eso cuando usted se pregunte, ¿por qué no se sanó el enfermo? Es porque nos faltó sabiduría. ¿Por qué realmente orar? ¿Y de qué manera orar? ¿Qué es lo que realmente lo tiene sujeto, atado? ¿Me dice amén? ¿Ya? Claro. Capítulo 5, versos 2 al 14 dice así en Lucas. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Ahora la pregunta es a Jesús del enfermo. Y entonces el hombre, extendiendo él la mano, Jesús le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra fue, ¿cierto? Se fue de él. Ok. Y él mandó que no le dijese a nadie, sino, ve y le dije, muéstrate, y esto subrayelo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para dar testimonios a ello. Nótese por favor, la sanidad, ¿cierto?, la conlleva a los sacerdotes. Que a quien iba a ratificar la sanidad era los sacerdotes. ¿Me dice amén? Empieza a pensar en la lepra. ¿Cómo es la lepra? ¿Ya? Y de qué manera funcionaba la lepra en el tiempo bíblico. Versículos 2 y 14 también del capítulo 17 ahora. Solo tocó en la coincidencia que los versículos son iguales, pero capítulo diferente. Lucas 17, aquí están los 10 leprosos, los que a lo mejor alguna vez usted ha leído. 12 al 14, dice así. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando les vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Ya? Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. A un leproso, lo tocó y fue limpio. ¿Me dice amén? Pero ¿quién estaba allí como segunda instancia o hicimos los sacerdotes? Dice amén. Acá, ¿qué hace el Señor? Dice, id y mostraos, no los toca. Solamente le habla, lo dice. Pero también pone ligado a ¿quién? A los sacerdotes. Id y mostraos a los sacerdotes. ¿Ya? Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Ya? ¿Me dice amén? Bien. ¿Qué tenemos que ver con la lepra? Primeramente que nada, la lepra es contagiosa. La lepra es una enfermedad contagiosa. Por lo tanto, le era prohibido a la gente que estaba sanamente tocar a los leprosos. ¿Ya? Segunda cosa, la lepra bíblicamente es un acto de inmundicia. Por la forma de su cuerpo, también generado en un sentido de pecado. ¿Ya? También tiene esa instancia. Por lo tanto, entonces, era imposible y difícil y complicado que un leproso fuese sanado siendo tocado. ¿Me dice amén? ¿Ya? Muy difícil, porque si lo tocaba, era evidencia de que la lepra se le iba a pegar. Por lo tanto, voy a decir. Lo segundo es que ciertamente el leproso que tenía el uno, se atrevió a llamar a Jesús, a postrarse delante de Jesús. ¿Ya? Que hubo un reconocimiento de un ser superior espiritualmente. Entonces este hombre, ¿cierto?, empezó a mirar a Jesús de una manera diferente, distinta. ¿Ya? No tuvo miedo de acercarse cuando le era prohibido. ¿Me entiendes? No tuvo, los otros le gritaron, los otros le llamaron la atención, los otros 10. ¿Ya? Y él le ordenó. Y entendiendo estas cosas, el Señor miró varias cosas aquí. La primera, Él mira, ¿cierto?, la inmundicia del cuerpo. Había un cuerpo enfermo.
¿ya? Y ese cuerpo o los cuerpos tenían que ser sanados. Y Él viene, toca el cuerpo y sana el cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Pero inmediatamente sanando el cuerpo, ¿cierto? En esencia de lo que significaba la lepra, el Señor al tocar al leproso, lo sanó espiritualmente. ¿Me dice amén? Lo sanó espiritualmente, porque fue purificado, fue limpio, ¿cierto? No simplemente de la enfermedad corporal, que era la lepra, sino que también de lo espiritual. Porque luego le dice, ve, ¿a dónde? A donde los sacerdotes. Y los sacerdotes van a ratificar o confirmar lo que te pasó. Y lo que te pasó fue que tú fuiste sanado integralmente. Integralmente. Hoy cuando dicen amén. Hermanos amados, cuando usted trae un enfermo y el enfermo simplemente viene por la sanidad del cuerpo, lo lamentamos mucho que se vaya con la sanidad del cuerpo simplemente. Porque eso es pan para hoy, voy a usar ese dicho, y hambre para mañana, porque no va a llegar a la eternidad. Más quedaríamos conforme en que fuese salvo y aunque se fuera enfermo. ¿Cierto? Nosotros quedaríamos mucho más tranquilos en eso. ¿Por qué? Porque aunque no tiene la cura hoy día, mañana no va a tener ninguna enfermedad. ¿Me dice amén? Ahora, cuando ocurre la sanidad, ¿cierto? Y se da integralmente en todo el ser de la persona, ¿cierto? Logramos que esa persona pueda entender lo sobrenatural de Dios y pueda ver lo que Dios puede hacer, no simplemente con su cuerpo, sino que ese hombre y esa mujer va a decir, ¿qué no puede hacer Jesús si me sanó de esta manera? Esa persona es, wow, enganchada en la fe, le cree al Señor. Y no importa lo que venga, si el Señor me sanó de cáncer, puede decir alguien aquí de esta noche, o si el Señor me sanó de esto, yo sé que el Señor hará cualquier cosa y le creo a Él, y la fe de esa persona va a ser fortificada. ¿Me dice amén o no? Ya, el Señor busca que la capacidad de los seres humanos, cuando Él hace una obra, ¿cierto? Lo llegue a ese ser, poder entender cosas superiores, magníficamente superiores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Así que estos leprosos, ellos, ¿cierto? Aunque vemos entre los 10 que uno solamente vino a agradecer, eso no tenía una trascendencia. Lo importante era lo que iba a pasar con ese uno. Ese uno terminó integralmente sano. Los otros simplemente se fueron con la bendición de que su lepra se acabó. Así que en estos dos párrafos, ¿cuántos se salvaron? Dos. El que era un leproso y después el que vino a agradecer. Dos. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios lo limpió completamente. Cuando usa la palabra se limpió, no era simplemente de la lepra. El Señor al tocarlo, hasta su espíritu fue limpio. Fue cambiado y transformado. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso hace Jesús. Si Jesús tiene todo el poder, ¿cuántos dicen amén? Jesús tiene todo el poder. Por eso él andaba en el poder del Espíritu de Dios. Y él, conociendo el comportamiento de la gente, bueno, lo hacía entonces de una manera maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el resultado que el Señor lograba era no simplemente la sanidad del cuerpo, sino que de su alma, de su espíritu. Su cuerpo, alma y espíritu era totalmente sano, ¿cierto? Total, completamente. Y muchas veces es lo que necesitamos, hermano. ¿Ya? Necesitamos ser integralmente sanos. ¿Cuántos dicen amén? Mire, podemos ser sanos del cuerpo, pero enfermos del espíritu. Porque peleamos con Dios, luchamos con Dios. Espiritualmente no estoy bien. La gente, ¿qué dice cuando no está bien espiritualmente? Estoy frío. Ya no siento lo que sentía. Y muchas veces nosotros vamos en esa dirección, buscando vivir lo que ya habíamos vivido. ¿Me entiendes? Mucha gente busca vivir lo que ya había vivido espiritualmente. Pero tengo una mala noticia. Dios nunca se repite. No, Dios lo va a hacer mejor. Dios lo hace mejor. ¿Cuántos dicen amén? Porque cada día con Él es mejor. Él no te va a recordar, no, te voy a dar más ahora. Ay, cuando dicen amén. Cada día el Señor tiene más para darnos. Y Él no simplemente va a tomar, no. ¿Para qué te va a dar lo que te merecías allá, 10 años atrás? No, Él te va a dar lo que te mereces ahora. Lo que ahora necesitas, lo que ahora quieres vivir, lo que ahora. ¿Cuántos dicen amén?
Pero eso es cuando tú estás sano espiritual. Entonces, vivimos con el cuerpo sano, pero con el espíritu enfermo. O el alma. Y usted sabe que el alma está compuesta ahí de 3 cositas. ¿Ya? ¿Cierto? Por lo tanto, entonces vivimos afectados y a veces tratamos de venir a la iglesia para cumplir. No, pídele al Señor que le sane el espíritu. No venga para cumplir. Es bueno venir, aunque sea para cumplir, es bueno. Porque en último caso aquí puede ocurrir el milagro en que usted se diga, ¡ay, gracias Señor, me liberaste! Porque en casa a veces nos cuesta muchísimo. Nos cuesta mucho. ¿Me entiendes? Es mejor tener cualquier cosita en cuanto en tu cuerpo, pero y bien espiritualmente, porque eso te va a llevar a cosas gloriosas y maravillosas en él. ¿Ya? Entonces, lo que Dios quiere de nosotros y cómo Dios te quiere integralmente sana. ¿Ya? Integralmente sana. Integralmente sano. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor no te va a sanar del cuerpo para que estés enfermo espiritualmente. Él quiere que también estés sano espiritualmente. Cuando Él sabe que lo único que te va a llevar allá es la forma espiritual. ¿Me entiendes? La forma física es la que van a ver los demás, lo que van a ver lo que sucedió con tu vida o con tu cuerpo. Pero lo que realmente a Dios le interesa es que tú llegues espiritualmente sano a su presencia. Tu alma sana, tu alma salva. Cuando dicen amén, que a pensamientos, voluntad, sentimientos, todo cambiado. ¿Entiendes? Hay gente que me dice, no me gusta esto. Que su alma enferma. Cuestiona, piensa, tiene pensamientos extraños, raros. No quiere ver lo que Dios... No. ¿Sabe una de las cosas que yo he aprendido cuando he visto la vida de Pablo? Digo, Pablo, ¿cómo pudiste tener tantas cosas maravillosas, mirar tantas cosas extraordinarias, sobrenaturales como revelación en ese tiempo? Y para nosotros hoy día buscando el Espíritu Santo para que nos ilumine de entender lo que tú revelaste. O de lo que el Señor te dijo a ti para que tú lo escribieras a través del Espíritu Santo. Claro, el hombre tuvo experiencias sobrenaturales, por hermano. Por eso decía, se conformaba con que el Señor le dijera, bástate de mi gracia. Y el hombre decía, amén. Pero no se quejaba. El hombre fue al cielo y miró cosas que nadie ha visto. ¿Ya? Y el Señor mostró un poco ese cielo cuando dijo, allá no hay llanto, allá no hay dolor. Yo creo que lo que vio, ¿cuánto Pablo? Déjeme volarme en esto. Lo que vio Pablo fue eso. Fue a la gente feliz, la gente llena de... O lo que allí estaba sucediendo, no había ninguna tristeza. No había nadie que se estaba quejando. Todos estaban alabando a Dios. No tenían otra cosa más hermosa que alabar a Cristo. Entonces pues dijo, estoy dispuesto a que me quiten la vida. Mire cómo él hablaba. Se decía, mire, estoy en estrecho. No sé si quedarme con ustedes o irme con el Señor. ¿Quién habla así hoy día? ¿Quién de nosotros hablaría así? No, yo quiero irme con el Señor, pero de verdad. Nosotros decimos, sí, llévame Señor, pero porque tenemos problemas. Señor, llévame, mira, como tengo esto. No, ojalá el Señor me llevara. Claro, pero dejamos... Usted lo dijo, la escoba. Último caso. Ya, vamos. Otro día me voy a volar más con eso. Juan capítulo 9, por favor. Juan capítulo 9. Es que es bueno ver cómo Jesús, ¿ya? Si ciertamente no está lleno, dice la Escritura, ¿no? Que si Él hubiese contado todas las cosas, que no había libro, no había capacidad, ¿cierto?, de poder escribirlo. ¿Ya? Pero los que tenemos son suficientemente buenos para poder entender lo que cuando Dios en Cristo se ha interesado por el hombre. Ya, hermanos amados, ya. Te voy a contar una incidencia. Yo cuando estoy duchándome, yo le digo, Señor, gracias. Estoy alabando al Señor ahí en la ducha. ¿Ya? Gracias, Señor. Sácame toda la grasa que está por mis venas. Usted se ríe. Usted no usa nada, ¿ve? Usted se ríe. No se ría. Porque esa risa de incredulidad viene que hacer esa... Güey, yo creo. Déjeme creer.
Déjeme creer. Ve, no sea incrédula. Un día me preguntaron, pastor, ¿usted cómo se...? Mira, lo que yo hago, oro en la ducha, Señor, que la guata no aparezca. ¿Ven? Ustedes se ríen, ¿ven? Y yo como sabañón. De ahí está el estómago. Digo, Señor, mis venas limpiecitas, la sangre que no tenga cantidad de azúcares. Yo le digo todo al Señor. Señor, que no haya una trombosis que toque mi mente, mi cabeza. ¿Ve? ¿Y usted le puede pasar cualquier cosa? ¿Y usted oró para que no le pasara? ¿Ve? ¿Ve que yo hago cosas locas? Sí, soy loco, pero porque le creo a Dios. ¿Quién hizo este bello cuerpo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo eligió antes de la fundación del mundo? ¿Quién estaba más preocupado, yo o él? Él. Entonces yo le agradezco, Señor, gracias. 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 ¿Cuándo dicen amén? Denle un aplauso a Cristo el Señor, que el caray. Así que hágalo. Puede ser algo útil para usted, si usted quiere hacer. Bien, este párrafo, me quedan 3 minutos. Este párrafo es un párrafo que es un poquito repulsivo, no es algo grato, es cuando el Señor hace lodo con la saliva. ¿Ya? ¿Cierto? Pero nótese, por favor, ¿por qué el Señor ocupó la saliva e hizo lodo? No sé qué es lo que era más sucio, haber tirado la saliva directamente a los ojos de la persona, o tomar tierra con la saliva. No sé qué estaría menos contaminado, pero que lo hizo Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo hiciste así, Señor? Es que Dios trató con el ciego. ¿Dios conocía al ciego o no? Dios responde aquí, porque le dicen, Señor, este es un ciego de, ¿cierto? ¿Quién pecó, su papá o él? No, le dijo, ustedes están equivocados. Ustedes a cada ciego que ven creen que pecó. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. ¿Ya? Ustedes a todos los ciegos le dicen que están pecando. No, no están así. Algunos podrán ser, pero este no. Y este ciego, que era ciego de nacimiento, no había pecado ni su padre, ni él. Pero estaba ciego. Y si el ciego, la ceguera era un símbolo, ¿cierto?, de la maldición del pecado, por eso ellos pensaban de esa manera, se dijo, no está así. ¿Ya? Y entonces hace lodo, ¿ya? ¿Cierto? Lo vamos a leer un poquito. Respondió Jesús y dijo, no, es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Ya? Este estaba preparado para que yo hiciera una sanidad integral en él. Y yo voy a usar un método, déjeme explicarlo así, ¿cierto? Como queriendo decir que yo voy a usar un método que para ustedes puede ser repulsivo. Pero yo te voy a enseñar que lo repulsivo que yo voy a hacer es para mostrarte que este hombre está dispuesto a recibirlo. ¿El ciego vio lo que hizo Jesús? No. Pero seguramente le contaron después. Y cuando le contaron, ¿cómo se sentiría el ciego? Que ya no era ciego. El Señor trató con el orgullo del hombre. Si usted lee los libros de los generales, usted va a ver distintas cosas que le parecen locas de sanidad. Golpes. Otras cosas que son peores que no se pueden contar, ¿me entiende? Cualquier cosa, pero cosas que son realmente, pero ¿cómo puede ser así? Y Dios lo sanaba. Dios lo sanaba. El Señor Jesucristo trató con el orgullo del hombre. No simplemente con el ciego, sino con aquellos que miraban al ciego. ¿Ya? Y usted hoy día ve que hay mucha gente que por sanidad, voy a exagerar, puede vender hasta el alma para ser sano. Hemos visto, ¿cierto?, que a veces la gente que no tiene recursos hace bingo, hace un montón de cosas por querer llevar la sanidad, por el remedio, por la cirugía, a veces no en este país, sino que fuera de él, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y Dios trató con este hombre en forma exclusiva por su orgullo,
¿cierto? Lo humilló el Señor. Cualquiera que pudiera mirar al ciego, el ciego, ¿sabes qué es lo que te hizo ese hombre? Escupió, hizo lodo y te lo puso en los ojos. ¿Ya? Pero es la obra de Dios, dígame, era la obra de Dios. Hermanos amados, ¿qué quiero decirle? Cuando Dios busca sanar a una persona integralmente, no importa el método o la metodología que Dios use. Lo importante es el resultado, cuando dicen amén. Y lo que Dios hizo con ese hombre fue sano completamente. Completamente, integralmente. ¿Ya? Porque el hombre luego tiene que testificar, dice verso 7, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, ¿cierto? Y entonces vino los vecinos, 8, vinieron los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, ¿qué decía el ciego? ¿O el que no era ciego ya? Yo soy. Y dijeron, ¿cómo fueron abiertos los ojos? Respondió y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Lodo. Y no lo hizo con agua, lo hizo con saliva y de él. Y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. ¿Se da cuenta usted cómo es el Señor? El Señor busca la metodología, ¿cierto? ¿Qué era lo que tenía este ciego? Los padres eran rechazados. Los padres por la sociedad. Él era rechazado. Era humillante. Toda la familia rechazada porque había un ciego en la familia. Usted sabe que hoy día eso no es así. Para nosotros, ver un ciego, ayudamos y lo consideramos como igual que nosotros. ¿Entiendes? Pero en ese tiempo es así. Entonces cuando Dios hace las cosas es diferente. ¿Ya? Nuestro Señor tiene una necesidad de Él en querer hacer las cosas de la mejor forma posible. Y eso es porque Él tiene sabiduría de Dios. Diga sabiduría de Dios. Eso es lo que necesitamos. Tener sabiduría de Dios cada vez que podamos hacer las cosas, cada vez que vayamos a implantar algo o hacerlo. Nos parece a veces un poco ridículo, un poco a lo mejor que no va a resultar, pero si Dios te lo dijo, hazlo porque verá la gloria de Él. Verá la gloria de Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros podemos hoy día disfrutar de una sanidad, pero cada vez que estés enfermo o enferma, dile, Señor, muéstrame por qué me enfermé. Sí, es verdad, fui muy glotona, perfecto. No lo seré más, Señor, seré sabia. Por eso estoy enferma, no porque tú permitiste que me enfermara. Fui yo ¿me entiendes? Porque Dios quiere hacerlo integralmente, quiere que nos demos cuenta de las cosas o por las causas que llegan lo que llega a nuestra vida. ¿Me dice amén? Entonces nunca usted esté pensando que Dios quiere lo peor para usted y por eso le permite. No, en algunos casos podrá haber, ¿cierto?, un desarrollo de la fe, de la confianza, de alguna manera en que Dios quiera llevarte. Pero eso es porque un trato especial. Pero la forma como Dios normalmente opera es que opera integralmente. Que nosotros podamos tener espíritu, cuerpo y alma de la manera mejor para darle la gloria al Señor. Para darle la gloria al Señor. Y permitirnos en ese sentido. Entonces, ojalá usted, cuando ore por un enfermo, dígale al Señor, Señor, ¿tú qué sabes? ¿Por qué este hombre? ¿Por qué esta persona tiene esta enfermedad? Háblame. Usted sabe que hay muchas enfermedades hoy del alma, porque no hay perdón, porque no hay verdadero arrepentimiento, porque nos hemos a lo mejor habituado a tener la enfermedad, lo que llaman por allí hipocondriacos o hipocondriacas. No queremos ser libres. Por eso el primer hombre quería ser sano de verdad.
Por eso Dios atacó la responsabilidad, para que el hombre se hiciera responsable, porque ese día sano el hombre tenía que ir a trabajar. ¿O quieren seguir gente mendigando? No sé. Si hay enfermos entre nosotros, sean sanados, Señor. Y sean sanados desde todo, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Su espíritu, su alma, todo su ser. ¿Entiende? Todo su ser. A veces es un trato de Dios con alguien de la familia. Pregúntale. Porque Dios, cuando sana, lo hace bien. Lo hace bien. ¿Cuántos dicen amén? Ya no es simplemente. Recuerda el texto que leímos de Jeremías. Él dice que lo iba a sanar, iba a traer medicina, ¿cierto? Para curarnos. Esa es la promesa de Dios. Que Él lo iba a hacer totalmente integral. Nuestro Cristo sana integralmente. Él no deja cabos sueltos. Él lo hace para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Suban los músicos, pónganse de pie. Denle un buen aplauso al Señor para que usted vea la realidad de su vida. Vea la realidad de su vida. Dígale, gracias Dios. Aleluya. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Seamos sabios en esto. Hemos estado hablando de esto. ¿Ya? Si tú y yo entendemos la manera como Dios ha sanado, hazlo. Dios lo hace. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Dios lo hace. Que las cosas que nos puedan suceder sean de alguna manera sabiamente entendidas por Dios. A veces nos cuesta entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Más de alguno de nosotros en algún momento le ha dicho al Señor, Señor, ¿en qué te he faltado? ¿Por qué estoy así? ¿Ha orado así en algún momento? ¿O le ha dicho al Señor? Dígale, dame sabiduría tuya, Señor, para entender qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué sucede de esta manera? ¿Por qué mi casa, mi hogar, mi familia, esto y todo? El Señor sabe por qué ocurren las cosas. Él no las ignora. Y muchas veces nosotros buscamos el camino más corto. Queremos que las cosas se solucionen, ¿cierto? Pero con Dios no es así. Él lo puede hacer así. De verdad que lo puede hacer así. Pero siempre y cuando se lleguen a esos resultados así. Mucha gente sanada así. Entendió, comprendió. Su alma, su espíritu, su cuerpo, todo. Y quedó bien con Dios. Pero otros no. Por eso Dios tiene otros procesos, otras formas y otras maneras de sanarnos. Dice amén. Levanta tus manos, dale gracias al Señor. Dile, Señor, quiero aprender de ti, saber de ti. ¿Y cómo tú lo haces, Señor? Con razón tenía Santiago al escribir: si el enfermo hubiese cometido pecado, le será perdonado. Y entonces será sano. Con razón tenía Santiago de decir, bueno, muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe. Las dos cosas van juntas. Los resultados en Dios van juntos. Dios no te libera de una cosa para dejarte enfermo de otra. Dios lo hace por completo y de forma gloriosa y maravillosa. Padre, en el nombre de Jesús levantamos nuestras manos. Señor, como Santiago dice, que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Pero necesitamos sabiduría tuya, Señor, sabiduría del cielo. La mente de Cristo, Señor, se haga efectiva en nuestra vida, en nuestra mente. La forma como podemos, Señor, nosotros vivir de la manera en que nosotros podemos vivir. Sea en sabiduría tuya, Señor. Por tu palabra, por aquellas cosas, Señor, que tenemos que ser iluminadas de ellas, visiblemente a veces. Padre, gracias. Te alabamos, Jesús. Y te damos toda gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Recibe alabanza en este día. Gracias, Señor. Porque eres un Dios que sana integralmente. A ti
ti la gloria, Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Cantamos al Señor. Gracias, Jesús. Sostienes mis momentos. Gracias, Jesús. Y calmas mi tempestad. Así es, Dios. Enséñanos a vivir una vida sana. Cruzas conmigo el fuego. Gracias, Jesús. Y sanas mi enfermedad. Oh, Dios. Confío en ti. Oh, Dios. Confío en ti. Gracias, Jesús. Creo en ti, Dios que sana. Sí, Señor. Creo que tú sacias mi ser. Aleluya. Solo en ti estoy completo. Creo que eres todo para mí. Cristo, te anhelo a ti. Gracias. Padre, gracias. Te honramos. Sostienes Gracias, Jesús. mis momentos. Dame sabiduría de lo alto. Sabiduría de Calmas mi mente. tempestad. Se desarrolla en mí. Para Cruzas aprender, para saber conmigo el fuego y sanas mi Que quiere lo mejor para ti. enfermedad. Confío en ti, pues, en ti.
Jesús. Creemos, Señor, en ti. Enséñanos a creer más todavía, Señor. Y que tú no solamente te preocupas de nuestro cuerpo, sino de nuestra mente, de todo nuestro ser, de mi parte espiritual. Señor, que todo está sujeto a tu voluntad, Dios. Gracias, Señor. Si hay enfermo entre nosotros, seamos sanados, Dios. Seamos sanados integralmente en todas las áreas, Señor, cuerpo, alma y espíritu, Dios, para que de esta manera, Dios, tu glorioso nombre se glorifique en nosotros. Es el tiempo tuyo, Dios, sobre nuestras vidas, y a ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Bendigo a tus hijos de regreso a casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un buen aplauso.